Buenas tardes, mi nombre es Sara Guevara y en esta oportunidad quiero hablarles sobre la medida cautelar del secuestro. Y sin embargo, antes de iniciar, quiero comentar que esto denota la importancia del estudio del derecho romano, puesto que el origen del secuestro se encuentra precisamente en Roma. En la sociedad romana se suscitaban una serie de conflictos, problemas, etcétera, etcétera, que llevaron todas las condiciones a crear la medida del secuestro. ¿En qué consistía? La medida del secuestro consiste en tomar una cosa y entregársela a un tercero de confianza. Esta cosa en Roma podía ser un bien mueble, un bien inmueble, incluso una persona. Entonces, en este momento se le entregaba ese bien a esa tercera persona y esa persona entonces adquiría la responsabilidad de cuidar, preservar y conservar ese bien y luego entregarlo a la persona que ganase el conflicto. Bien, entonces actualmente en el derecho venezolano podemos conseguir la medida del secuestro como una medida cautelar en donde se toma una cosa o un bien objeto de una discusión. Esto podía ser o puede ser, perdón, un bien mueble, un bien inmueble. Se nota que se elimina la figura de la persona. Actualmente solamente son bienes muebles e inmuebles y ya no se le entrega a un tercero de confianza, sino que se le entrega al juez y el juez tiene la responsabilidad de cuidar dicho bien hasta que el conflicto o el juicio se acabe y bueno, pues se le entregue a la persona que corresponde. Entonces, si bien es cierto en este concepto que les acabo de dar y en esta especie de cuadro comparativo, podemos denotar que los cambios son muy leves. El concepto de secuestro se sigue manteniendo. Solamente se elimina el secuestro a la persona, porque antes la persona se veía como un objeto, el esclavo hay que recordar que era una cosa, entonces por eso era que la medida de secuestro se aplicaba a estas personas. Sin embargo, hoy en día, pues, abolida la esclavitud, se toma en función de bienes muebles e inmuebles y ya no se le entrega a un tercero de confianza, sino que se le entrega al juez. Ahora bien, el secuestro se encuentra establecido en el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil. Tiene 7 causales, 7 requisitos para poder conformar el secuestro. El secuestro se puede pedir tanto al inicio de la demanda, cuando se introduce la demanda, o la persona puede solicitar la medida de secuestro en cualquier parte del juicio al juez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Brito, titular de la cédula de identidad 25.413.518, y en este caso les voy a hablar sobre cómo se originó la figura del secuestro en el derecho romano. Bueno, el secuestro, también conocido en su locución latina como depositum apud sequestrem, básicamente se trataba de una variable especial de la figura del depósito en la que debía existir un bien en disputa por parte de dos o más personas. Bueno, dicho bien podía tratarse de una cosa mueble o inmueble, o incluso podía ser una persona en caso de que se tratara de un esclavo. Básicamente, la posesión de este bien se le otorgaba a un tercero, el cual se denominaba secuester o secuestrario, y era quien adquiría la obligación de guardar y conservar el bien para restituirlo al contendiente que resultara victorioso en la disputa judicial. El secuestro por lo general contaba con la confianza de los contendientes y, por tratarse de un bien en disputa, a veces se denominaba una pluralidad de secuestrarios en lugar de uno solo. El secuester contaba con la posesión del bien secuestrado, puesto que durante el juicio la posesión todavía no le competía a ninguno de los litigantes. Y un beneficio de esto era que contaba con la posibilidad de usucapión. Bueno, la acción para repetir la restitución del objeto depositado era la actio depositi sequestrario. El secuestro se diferenciaba del depósito porque, número 1, no podían hacerlo más que las personas que tienen intereses en litigio. Número 2, pueden recaer también cosas inmuebles.
Número 3, el secuestrador puede tener la posesión jurídica de la cosa, y la cosa secuestrada puede ser reclamada por la persona a quien se reconoce el derecho para ello. El secuestro por convención de las partes puede tomar la naturaleza de otro contrato, por ejemplo la locación, si el secuestrador recibe una merced por el servicio que presta. El secuestro puede ordenarse también por la autoridad judicial, en cuyo caso toma el nombre de secuestro necesario, es decir, cuando el secuestro es otorgado por un juez, se le consideraba o se le denominaba como secuestro necesario. Bueno, ¿cuál es la importancia de la figura del secuestro? Básicamente era una garantía o una medida cautelar que tenían los sujetos de obligaciones en Roma para que básicamente si no existía una definición clara de quién era la persona que debía poseer un objeto, entonces básicamente no le era entregado en posesión a nadie hasta que se resolviera esta duda. Muchas gracias.